Bueno, y aquí estamos nuevamente, queridos siervos, para dar en claro que estaba ocurriendo cuando nuestro amor Yahshua nació en Belén, en el año aproximado 3 o 4 antes de su nacimiento, según los romanos, porque tienen la cuenta de los AD, de los años Domini mal, por unos 3 o 4 años nada más, ¿saben? El calendario romano tiene un desajuste pequeño en cuanto a la crónica de los años, de aquellos años primerizos, porque sepan ustedes que el calendario romano actual, que empieza con el año primero de esta era, con el año 1 AD, ellos no empezaron ese calendario en el año 1 AD cuando Yahshua nació y lo nombraron año primero, no. Ellos esperaron cientos de años, ellos siguieron con el calendario antiguo que tenían hasta aquel momento, hasta varios siglos después, que a un papa y su consorte se le ocurrió, ¿qué tal si empezamos a contar la era esta de la iglesia desde a partir de que Yahshua nació, desde que Jesús nació? Y ya había nacido hace como 300 o 400 o 500 años. Así que entonces ellos tuvieron que organizar todos los eventos que habían ocurrido durante esos previos 3 o 4 o 5 siglos y ponerles nuevas fechas de acuerdo a un calendario que ahora iba a empezar en el año 1, en vez de seguir fluyendo con los años que tenían en el calendario previo. Y se cometió un error de 3 o 4 años de diferencia nada más. Pero por eso nadie sabe exactamente el día de su nacimiento, el año de su nacimiento. El día se puede saber, pero el año no, querido Codrito. El día está un poquito más fácil de saber, aunque también es difícil. Pero tenemos dos métodos. La escritura misma nos lo dice. Y la escritura dice en qué días aconteció su nacimiento y en dónde y qué sucedió en torno a eso, cuál fue la reacción de la gente alrededor y del rey Herodes y de otros que lo venían a adorar. Y también lo podemos saber, la fecha de su nacimiento, porque la mamá de Yahshua, Miriam, María, tiene una prima judía llamada Elizabeth que era levita, y ella quedó embarazada de su marido Zacarías, el papá de Juan el Bautista, 6 meses antes de que la propia Miriam quedara embarazada por el Espíritu Santo para dar a luz a Yahshua. O sea que cuando la prima de Miriam, que se llama Elizabeth, dio a luz a Juan el Bautista, al bebecito Juan el Bautista, lo dio a luz 6 meses antes que Miriam diera luz al amo Yahshua. Son un hecho establecido. Se puede saber porque el papá de Juan el Bautista, que se llama Zacarías, era un levita, un sacerdote, y estaba en un determinado y particular grupo sacerdotal que solamente prestaba servicios en el templo como grupo exclusivo 2 veces al año, más otras 3 veces para la fiesta de los tabernáculos, para la fiesta de la Pascua y la fiesta de Shavuot. Cuando todos los grupos sacerdotales en esas 3 fechas trabajaban en el templo simultáneamente debido a la cantidad de trabajo que había. Entonces, querido Codrito, cuando se cumplieron los 6 meses del alumbramiento de Elizabeth y que de que naciera Juan el Bautista, le vinieron los dolores a Miriam, pero Miriam estaba en Belén. ¿Por qué estaba Miriam en Belén? ¿Y qué estaban haciendo ellos en Belén, que Yahshua naciera en Belén? Pues dice en el Evangelio de Lucas 2: y aconteció que en aquellos días salió un edicto del César Augusto. Este fue el sucesor de Julio César, para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos
los judíos, todos, y los no judíos y los romanos también, salió un edicto de parte de su César Augusto allá en Roma, que era el emperador romano, para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, de todo el imperio romano, queridos colegas. Y era, tú vas o vas. Y sucedió que se decretó el censo para la época del otoño. Y debido a esto, todos se dirían inscribirse en ese censo, cada uno a su ciudad. No estaban viajando para celebrar Sukkot. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde ellos vivían, porque Yahshua era nazareno, no nazareo, devoto nazareo, era nazareno de gentilicio de Nazaret, era ciudadano de Nazaret por popularidad, porque él nació en Belén, como vamos a ver. Pero antes se creía que había nacido en Nazaret, porque de tempranito se lo llevaron a vivir a Nazaret y se crió en Nazaret y no en Belén. Y aquí vemos cuando él está a punto de nacer en Belén, y luego de aquí se lo llevaron para otro sitio. Porque el rey Herodes quería matar a todos los niños. Se lo llevaron para Egipto varios años y después regresaron a Nazaret y lo criaron allí. Perdón. De modo que también José es el padre adoptivo de Yahshua, el esposo de Miriam, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que está en un valle, por eso subió, porque Judea está en montañas, querido colega. Jerusalén, Belén, todas esas ciudades están en montañas en lo alto, y se dice pues hay que subir, y hay que subir, de verdad que sí. Subió a la ciudad de Judea llamada Belén, la ciudad de David, por ser él de la casa de la familia de David. ¿Ven? Juan era de la casa de la estirpe, de la linaje del rey David. Era judío de la casa de David, querido Codrito. Y sucedió, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, el propósito del viaje de haber ido a Belén no fue para celebrar fiesta de tabernáculos, queridos Codritos. Lo primero que aquí dice que no fue para fiesta de tabernáculos, fue para un censo, para empadronarse, como quien dice, para aparecer en las listas de los ciudadanos, porque Judea era una provincia de Roma, del Imperio Romano, era como un estado, como un país. El Imperio Romano estaba constituido con muchos estados por muchos países, muchas naciones de distintas etnias, distintas gente, distintos idiomas. Judea era una de esas provincias o de estados o naciones. Estaba bajo el Imperio Romano, bajo el dominio del Imperio Romano. Antes lo había estado bajo la bestia previa, que había sido la bestia, que es la del oso, el leopardo de 4 cabezas, bajo los greco-macedonios. Y antes de eso estuvo bajo los medo-persas. Y así por el estilo. Entonces, queridos colegas, aunque era la época de la fiesta de los tabernáculos, era el otoño, no estaban allí para celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque lo que dice la escritura, estaban allí porque Julio César, emperador del Imperio Romano, que estaba gobernando sobre los judíos, decretó un censo de que todo el mundo habitado tenían que ir a su lugar de nacimiento a inscribirse. Y Miriam y José habían nacido en Belén porque eran del estirpe de David. Se fueron a Belén, su ciudad natal. Estando allí ocurre el nacimiento de Yahshua. Entonces, queridos colegas, otra razón por la cual no puede haber sido celebrando fiesta de tabernáculos, que ellos estaban allí. Ya tenemos esta obvia razón, que lo dice la escritura más claro, el agua, ¿verdad? Fueron para un censo, obligados. La segunda razón es porque la fiesta de tabernáculos no se celebra en Belén, se celebra en Jerusalén, queridos colegas. Si ellos hubieran estado celebrando Sukkot, hubieran ido de Galilea, de Nazaret, a Jerusalén, y hubieran hecho una azúcar con las ramas de palmas y las ramas de olivos y las ramas de mirto
y todo lo que ordena la Escritura para celebrar la fiesta de los tabernáculos. A lo mejor pensaban ir a Jerusalén después de que fueran a inscribirse en el censo. Quién sabe, esto no lo dice, porque el punto de Lucas 2 no es establecer la fecha del nacimiento de Yahshua, sino el nacimiento y el lugar del nacimiento de Yahshua, no la fecha. Yahweh quiere ocultar eso por razones obvias, por supuesto, para que no lo sepa todo el mundo y no deduzcan otras cosas a partir de esa fecha tan importante. Pero sí les puede haber acontecido que ya estaba, la Virgen Miriam y su esposo José estaban en Belén haciendo un censo durante el otoño, que les haya acontecido el primer día de la fiesta de los tabernáculos allí, o el día de trompeta, Yom Teruah, o Shemini Atzeret, o el último día de fiesta, el gran día. Puede haber sido, no lo dice la Escritura. Se podría sacar a base de la fecha del nacimiento de Juan el Bautista por parte de la prima de Miriam, que se llama Elizabeth. Pero tampoco eso garantiza nada, porque nadie dice que Yahshua estuvo 9 meses exactos en el vientre de su madre. Hay bebés que se adelantan y hay bebés que se atrasan. Hay que tomar eso en cuenta. No podemos asumir nada, queridos colegas. Lo que sí podemos deducir es que más o menos entre el 1 del séptimo mes, que es trompeta, y el día 22 del séptimo mes, que es Shemini Atzeret, la fiesta del octavo día, ellos estaban allí en Belén. Pudo haber sido cualquiera de esos días que nuestro amo Yahshua naciera, pero no sabemos cuál exactamente, pero se apunta más, un poquito más específicamente, hacia los 7 días de Sukkot, pero no lo podemos probar completamente. Pero sí podemos probar que ellos no estaban en Belén celebrando Sukkot cuando Yahshua nació, porque Sukkot no se celebra en Belén. Sukkot se celebra, todo el mundo tiene que ir a Jerusalén a celebrar Sukkot, y ellos no eran desobedientes, queridos colegas. Como les digo, tiene que ser que querían cumplir con la ley de Yahweh, estar en Jerusalén para Sukkot, pero tienen que cumplir con la ley de la tierra y del emperador Augusto, ir a inscribirse, y a lo mejor dijeron, pues sí, no, yo creo que yo puedo, yo llego a Jerusalén con esta barriguita. A lo mejor sí pensó Miriam, yo no voy a alumbrar todo, yo no voy a dar a luz todavía. Y ella no lo sabía, pero parece que con el viaje, con esto, con lo otro, llegó. No hubo lugar para ellos en la posada, en el mesón. Y la palabra griega es exacta ahí. Ellos estaban en un pesebre, sí, estaban en un pesebre, pero un pesebre no es un corral de cerdo, ni un corral de burro, ni un corral de camello. La palabra donde Yahshua nació, donde lo pusieron con su ropita, era un pesebre. Eso es un lugar donde se almacena la comida y los granos para los animales. Y a veces cuando hace mucho frío, tú tienes un burrito, lo metes para adentro para que el frío no lo mate, pero no era época de este frío todavía. Era otoño, no era invierno, queridos colegas. Hay que examinarlo todo, cada ángulo. No es así como que yo digo esto y ya está. No, por tal cosa no puede ser. O sí, por tal cosa eso es posible. No es a lo loco, que hay que analizar las escrituras con perspicacia, ¿verdad? Con discernimiento. Así se estudia la escritura, benditos sean. Y miren que mucho aprendemos. Entonces estaban allí para la época de Sukkot. Dio a luz Miriam, no sabemos qué día de esos días del séptimo mes. No se nos dice, pero se nos dice que nació en Belén, porque eso es lo que había dicho el profeta acerca del lugar donde nuestro amo Yahshua nacería, y se cumplió. El propósito de Lucas de escribir todo esto es decir, se cumplió el nacimiento de Yahshua como se profetizó. No es ponerse a darnos fechas aquí, está el día de Sukkot, está el día de queso, para que saquen cuenta de cuando él viene. No, es establecer el hecho de que la profecía se cumplió al pie de la letra, que él era del linaje de David, y está probado que su padre y su madre lo eran, que iba a nacer en Belén Efrata, y nació ahí en Belén, lo dice, por casualidad, porque un César decretó que fuera un censo, por lo que fuera. Yahweh hace así las cosas. Yahweh mueve las cosas así, de esa manera, queridos codritos.
obra de variadas y misteriosas maneras. Y obró así, y nació. Tuvieron obligados a ir a Belén, y no fue a celebrar fiesta de tabernáculo, y nació Yahshua. Y ahora después que nació, está Herodes buscándolo. Ay, no podemos regresar a Nazaret, y olvídate de los planes porque hay que salir de aquí porque nos quieren matar el bebé. Acaba de Herodes, el rey Herodes romano, decretaron un decreto que todos los bebés de 2 años o menos tienen que morir. Vámonos con el niño para Egipto. Fue lo que hicieron, queridos colegas. Porque Egipto era como la olla donde se cuecen todas las naciones. Como Nueva York, estas ciudades así, multiétnicas, queridos colegas. Como Londres, porque ya están todas las ciudades ya están así, pero para aquellos tiempos eran pocas las ciudades que eran cosmopolitas. Eran pocas. Y Egipto y su capital era ciertamente una nación, pero multiétnica, queridos codritos. Era como que hoy todo el mundo quiere ir a Nueva York, todo el mundo quiere estar en Estados Unidos, allá llevan toda la gente de todo el mundo, de todas las naciones, pues para aquellos tiempos era Egipto. Y era una nación riquísima, la más rica del mundo, queridos codritos. Pero miren cómo quedó tras la ira de Yahweh cuando Faraón no quiso dejar ir al pueblo, ¿verdad? Se tomó siglos en recuperarse Egipto de aquella calamidad, de aquellas terribles y destructivas 10 plagas que Yahweh les arrojó. Y son todavía ricos, tienen recursos, pero están mal distribuidos en la sociedad. Hay pobreza porque pues los ricos agarran todo y los otros no agarran nada, ¿verdad? Esto no es el tema. La cuestión, queridos codritos, José se fue de Nazaret en Galilea a Belén para un censo, no para celebrar Sucot. En ningún sitio en la escritura dice vayan a Belén a celebrar Sucot. Dice vayan a Jerusalén, a donde esté el templo, y lleven allí sus ofrendas. ¿Verdad que sí? Bueno, eso es lo que nos importa. Así que no digamos que fueron, no suena bonito, yo quisiera que fuera así. Ay, qué lindo, fueron a celebrar Sucot. No, muy bonito, pero no es la verdad. Y tenemos que ser fieles a la verdad y no a lo bonito, queridos colegas. La verdad es más bonita que lo bonito nuestro, la verdad de Yahweh, lo que está aquí revelado. Vámonos con eso y vamos a la segura. Porque miren, las imaginaciones del hombre son alucinantes a veces. El hombre propone, pero Yahweh dispone. Shalom, shalom tengan todos, queridos siervos. Y que nuestro abacados Yahweh los proteja, los bendiga, y puedan ustedes absorber todo esto, todo este pan del cielo y esta agua de las rocas, y se les quite el hambre y se les quite la sed. Puedan compartir estas aguas y estos panes con otras personas también, para que anden en la verdad y no engañados por ahí como cualquiera, queridos siervos. Compartan los audios, suscríbanse, denle like, y que tengan un día maravilloso con la bendición de nuestro Abba, según se esmeran en honrarle y en obedecerle. Shalom, shalom. Y estamos a su disposición siempre para lo que podamos servirles con humildad.